Nunca imaginé que una imagen pudiera valer más que mi palabra, que una simple instantánea, tomada en una tarde de verano cualquiera, tendría el poder de borrar toda mi historia, mi dignidad, mi vida. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Una foto, tomada en 1987 durante una celebración en la iglesia, y todo se volvió en mi contra. No hubo un juicio justo. No hubo escucha, ni siquiera una mirada de compasión. Solo dedos acusadores, susurros venenosos y un veredicto cruel antes de que pudiera siquiera abrir la boca. En aquel entonces era solo una humilde viuda, madre de 3 hijos. Trabajaba duro, servía a la iglesia y cuidaba de mis nietos. Nunca imaginé que mi fe se usaría como prueba en mi contra, que la sonrisa que ofrecí en un momento de gratitud por un plato elogiado se convertiría en prueba de un crimen. No toqué un arma, no planeé un asesinato, no conocía a los implicados y, sin embargo, me vi arrastrada a una pesadilla de la que nunca he despertado del todo. Me llamaron cómplice, una mujer fría, una mentirosa. Me humillaron, me olvidaron, me descartaron, me arrestaron, me condenaron y me silenciaron. Todo por una sola foto. La pregunta que me persigue hasta el día de hoy es: ¿por qué nadie quiso escuchar mi versión de los hechos? Pero antes de que juzgues o creas saber cómo termina esta historia, necesito contarte cómo empezó todo. Porque lo que parece no siempre es cierto. Y a veces, la verdad está enterrada en lo más profundo donde nadie quiere excavar. Y fue allí mismo, en el polvo olvidado de un recuerdo inocente, que comenzó mi infierno. Y si esta historia ya te ha hecho sentir algo, quédate. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete y dale a me gusta. Te ayuda más de lo que crees. Hoy vivo en una casita sencilla, en lo alto de una colina en Oaxaca. El techo cruje con el viento, las paredes guardan más silencio que voces, y lo único que aún me llama es el reloj antiguo que cuelga de la pared, que insiste en marcar las horas, como si el tiempo aún tuviera sentido. La soledad no llegó de repente, sino como un goteo, una caída al día, una ausencia a la semana, hasta que todo en mi interior se quedó en silencio. Aquí, donde los días se alargan y las noches son pesadas, es donde llevo los pedazos de lo que queda de la mujer que una vez fui. Encima de mi cómoda tengo una sola foto, no la maldita que me envió a la cárcel, sino otra mucho más antigua. Llevo un delantal y sostengo a mi hijo menor en brazos. En aquel entonces todavía creía que las buenas obras nos protegían del mal, que ser honesto bastaba para dormir tranquilo, que la justicia, por lenta que fuera, siempre llegaba. No tenía ni idea de lo cruel que podía ser el mundo con quienes no tenían un apellido prominente ni un abogado de confianza. Y mucho menos imaginaba que mi fe, la misma que me hacía arrodillarme todos los días ante el altar de la iglesia, sería ignorada por quienes decían hacer cumplir la ley. Vuelvo constantemente a aquel verano de 1987. Era la fiesta de Santiago Apóstol, una de las celebraciones más hermosas del barrio. La iglesia estaba decorada con flores de papel. Las mujeres preparaban tamales en el comedor comunitario, los niños corrían descalzos por el patio y yo, como siempre, estaba ocupado, entre ollas y sartenes y oraciones, sirviendo a la gente con un corazón lleno de gratitud. Así era mi vida, sencilla pero digna. Me respetaban, me escuchaban, me querían. Esa tarde un hombre se acercó a la mesa donde servía arroz y estofado de res. Era un desconocido, uniformado, amable. Dijo que mi comida era la mejor que había probado en su vida. Sonreímos. Un fotógrafo, uno de esos que se dedican a las fiestas, capturó el momento. Un clic, un destello, un recuerdo fugaz, que luego se usaría como prueba de un crimen que nunca cometí. Pero hasta entonces no lo sabía. Solo quería servir otra ración de comida
hacer mi trabajo e irme a casa con la conciencia tranquila y el corazón tranquilo. No sabía que ese momento, esa imagen banal, se convertiría en la primera piedra en el camino hacia mi desgracia. En aquel entonces, mi rutina empezaba antes del amanecer. Me levantaba despacio, me ajustaba el pañuelo, encendía la estufa de leña y empezaba a preparar los almuerzos que vendía en el mercado dominical. Lo hacía todo con mis propias manos: la masa de tortilla, el aderezo para pollo, los frijoles con epazote que aprendí de mi madre de niña. Luego, me tomaba mi café negro, sentada en la puerta de mi casa, viendo cómo la calle cobraba vida poco a poco, con los vecinos abriendo las ventanas, los niños corriendo a la escuela, los perros peleándose por las migajas de pan en el suelo. Esa era mi paz. Siempre he sido una mujer de fe. Asistía activamente a misa, cantaba en el coro, ayudaba a lavar la ropa del sacerdote y nunca le decía que no a nadie necesitado de la comunidad. Todos me conocían como una mujer decente y fuerte que enfrentó la viudez tempranamente y no permitió que la tristeza me definiera. Mis 3 hijos crecieron con lo poco que tenía, pero con mucho amor. Vendía comida en la plaza durante el día, cosía ropa por la noche y aún encontraba tiempo para enseñar a los niños del barrio a rezar el rosario. Nunca quise nada más que una vida tranquila, rodeada de mis nietos, mis ollas y sartenes, y la fe que me daba sentido. Los vecinos siempre me trataron con respeto. El señor Ramón del supermercado decía que mi presencia traía tranquilidad al barrio. La señora Teresa, mi amiga, me llamaba Luz, e incluso los jóvenes más inquietos agachaban la cabeza al verme pasar. Había un sentimiento de pertenencia, la certeza de que yo era parte de todo. Una raíz firme plantada en la tierra roja de ese pueblo sencillo y honesto. Recuerdo un día en particular, justo antes de la festividad de Santiago Apóstol. Estaba barriendo la entrada de la casa cuando uno de mis nietos me abrazó por detrás y me dijo: «Abuela, un día seré como tú, fuerte y bondadosa». En ese momento sentí que todo había valido la pena, que las cicatrices de la vida no habían sido en vano, que Dios vio mis esfuerzos y me recompensó con pequeños gestos que me reconfortaron el alma. Y entonces llegó la fiesta, un evento anual que todos esperaban con ansias. La iglesia estaba decorada con flores de colores, las bancas pulidas con cera, y las damas competían para ver quién hacía el mejor mole. A mí, como siempre, me asignaron la cocina. Pasé el día entre calderos, aromas intensos y risas, hasta que en medio del bullicio, un hombre alto, uniformado y con acento extranjero, se acercó al puesto y pidió una porción. Dijo que trabajaba por la zona y que la comida olía a casa. Charlamos unos minutos y, cuando me dio las gracias, sonreí. Fue entonces cuando oí el clic de la cámara. Me pareció gracioso. Después de todo, solo era una foto tonta. Un momento de alegría, de esos que olvidamos al cabo de unos días. Pero lo que no sabía era que esa imagen, tan simple, tan inocente, sería el detonante de algo mucho mayor, algo que no estaba en mis planes, algo que nadie imaginó, pero que cambiaría mi historia para siempre, porque fue a partir de esa foto que empezaron las preguntas, y las preguntas, Luis, venían cargadas de acusaciones que jamás esperé oír en mi vida. Ese domingo parecía igual a tantos otros. El calor típico de julio me hacía sudar a mares incluso antes de que empezaran a hervir las primeras ollas. Aún así, mi corazón latía con más entusiasmo que de costumbre. La festividad de Santiago Apóstol era uno de los pocos días en que nos olvidábamos de las facturas atrasadas, la ropa sin lavar y las miradas tristes en el espejo. Era un día para ponernos nuestra mejor blusa, pedirle prestado el lápiz labial a la vecina y agradecer la vida, aunque fuera dura. Me sentía viva esos días. Importante, útil. Llegué temprano a la parroquia, como siempre. Fui directo a la cocina, donde otras mujeres ya estaban ocupadas con maíz, arroz y caldo. Todo era festivo. El aroma a albahaca en el aire,
el repique de la campana de la iglesia, los niños corriendo con banderas en las manos. El sacerdote dijo que era la época más hermosa del año y estuve de acuerdo. Había algo sagrado en ese esfuerzo colectivo, algo que nos unía incluso sin palabras. Apareció alrededor de las 3 de la tarde. Alto, moreno, con un uniforme llamativo. Dijo que era de otra ciudad, que estaba allí cubriendo una operación y que aprovechó su tiempo libre para visitar la iglesia. Tenía una sonrisa fácil, pero ojos pesados. Pidió un arroz con carne y, antes de comer, cerró los ojos para dar las gracias. Me pareció amable. Comenté sus buenos modales. Se rió, me felicitó. Dijo que cocinaba mejor que su propia madre. Sonreí. Eso fue todo. Fue en ese momento que pasó el fotógrafo, uno de esos tipos que toman fotos para venderlas luego por unas monedas. Levantó su cámara y dijo: «Sonría, doña Mercedes». Y sonreí, de verdad. Nunca imaginé lo que significaría esa foto. La imagen capturó mi rostro cerca del hombre, mi mano aún sosteniendo el cucharón de arroz, él con el plato en las manos. Una instantánea inocente, un momento común, pero uno que más tarde sería mal interpretado. Terminamos de servir, limpié el mostrador. Llegó la noche con fuegos artificiales y música. Regresé a casa con los pies doloridos, pero con el alma ligera. Dormí con la sensación de misión cumplida, pensando que el día había sido como tantos otros, pero no lo fue, porque días después, ese mismo hombre que me había elogiado fue encontrado muerto en un camino de tierra, baleado, y junto a su cuerpo una carpeta con documentos confidenciales, presuntos esquemas de corrupción, nombres y fotos, entre ellos los míos. Nadie vino a preguntarme quién era. A nadie le importó lo que habíamos hablado. Nadie analizó el tiempo ni investigó los detalles. Les bastó la imagen, esa foto, la prueba impresa de que estaba con él, de que le sonreí. Y en la sucia lógica de quienes se apresuran a culpar a los más débiles, eso fue suficiente. Lo que no sabía, esa noche que dormí tranquilo, era que esa misma imagen ya había caído en las manos equivocadas. Y cuando la justicia decide perseguir a alguien, no siempre quiere decir la verdad. A veces solo quiere golpear a los más fáciles de abatir. Y así fue que, unos días después, la policía llamó a mi puerta, no con preguntas, sino con esposas. Y entonces, todo empezó a desmoronarse. Era un jueves. Sofocante cuando alguien llamó a mi puerta con fuerza, como si un peligroso criminal viviera dentro. 3 policías, 2 de ellos armados, me ordenaron que me fuera inmediatamente. Ni siquiera me explicaron por qué. Uno de ellos, el más joven, me miraba con las manos temblorosas. Mis manos aún estaban mojadas de jabón. Acababa de lavar el último plato del almuerzo. Y aunque no entendía, sentí un nudo en el estómago. Algo dentro de mí me susurraba que no era un error cualquiera, y no lo era. Me subieron a la patrulla como si fuera una amenaza, mientras los vecinos se congregaban en las puertas, susurrando suavemente como si supieran algo que yo aún desconocía. Uno incluso se santiguó al pasar. Sentí vergüenza incluso antes de saber de qué me acusaban. Y cuando pregunté, todavía en el asiento trasero de la patrulla, el agente mayor simplemente respondió con frialdad. Lo llevan para interrogarlo por el asesinato del agente federal Alonso Díaz. Me dio un vuelco el corazón. Recordaba bien su nombre. Era el hombre de la foto, el del cucharón de arroz, el de la leve sonrisa, y ahora, muerto. En la comisaría me hicieron esperar durante horas. No me ofrecieron agua, no me dejaron llamar a nadie. El interrogatorio empezó con insinuaciones, no con preguntas. Hablaron de mi pasado como si tuviera algo que ocultar. Intentaron asociar mi silencio con la culpa. Y fue entonces cuando me mostraron la foto. Esa imagen, impresa en papel mate, con un marco rojo alrededor, como si fuera la prueba definitiva. En ella sonreí. Él también.
Fue una escena tan banal que me dolió verla transformada en un argumento de la fiscalía. Dijeron que yo estaba involucrado con él, que ese historial era suficiente para levantar sospechas. Dijeron que tal vez sabía lo que llevaba en el maletín, que tal vez le había ayudado a ocultar documentos y, finalmente, que tal vez estuve presente cuando murió. Casi no podía creerlo. Nunca había salido de mi pueblo, nunca había participado en nada ilegal. Pero eso importaba poco. Mi historial limpio, mi historia en la comunidad, mi vida dedicada a la fe. Nada pesaba más que una sola foto tergiversada. Intenté explicarle. Intenté decirle que acababa de elogiar mi cocina, que fue una conversación rápida como tantas que había tenido a lo largo de mi vida con desconocidos. Pero no me escucharon. Las preguntas se convirtieron en acusaciones y las acusaciones en certezas. Un fiscal apareció 2 días después. Dijo que, dadas las pruebas, el juez ordenaría prisión preventiva. Le pregunté qué pruebas y respondió: la cercanía con el difunto y su silencio. Con eso basta. Escuché eso como si escuchara mi propia sentencia de muerte. Mi familia aún no lo sabía. Mis hijos no respondieron a mi llamada. La noticia se difundió más rápido que la verdad. En cuestión de horas, me convertí en el centro de una historia que nunca escribí. El periódico local tituló: Parish Cook arrestada bajo sospecha de participación en homicidio federal. Y así, como por arte de magia, pasé de ser la querida Mercedes del barrio a la mujer con cara de asesina. Me llevaron al penal de Puebla al día siguiente. Sin derecho a una defensa adecuada, sin abogado privado, nadie esperándome afuera. Solo me quedaba mi voz, e incluso eso empezaba a fallar, porque cuando nadie quiere escuchar, terminamos aprendiendo a hablar con los ojos, y los míos empezaron a gritar por dentro, pero aún no me imaginaba lo peor, porque una cosa es ser acusado, otra muy distinta es ser olvidado por quienes deberían defenderte. Cuando las puertas de la celda se cerraron tras mí, sentí como si me hubieran arrancado el mundo de los pies y me hubieran arrojado lejos, a un lugar al que jamás podría llegar. El sonido metálico del candado al girar, el golpe seco del cerrojo al deslizarse, el crujido del hierro frío. Todo se mezclaba con el sonido de mi propia respiración, que se volvió superficial y temblorosa, como si mi cuerpo intentara comprender qué estaba pasando. Aunque mi alma ya lo sabía, no me iría pronto. La cárcel de mujeres de Puebla era sucia, sofocante y llena de miradas que medían cada paso. Los colchones rotos parecían cargar con el peso de 1000 noches de insomnio. Las paredes desgarradas eran testigos de historias peores que la mía, pero ninguna tan absurda, tan injusta, tan mal contada. Me colocaron con otras mujeres que habían cometido crímenes reales. Tenían culpa en la mirada, culpa en los gestos, culpa en las palabras y, sin embargo, eran más respetadas que yo, porque al menos sabían por qué estaban allí. Yo no. Todavía intentaba comprender cómo algo tan pequeño, tan ridículamente frágil como una foto, podía arrojarme a un lugar así. Durante los primeros días, esperé a alguien, a cualquiera. Pensé que mis hijos vendrían, que al menos traerían ropa limpia, jabón, una manta, pero nadie vino. Ni siquiera llamaron. Pedí llamar y cuando lo hice, solo oí voces secas al otro lado. «Mamá, ¿qué hiciste? Nos están señalando en la calle por tu culpa. Mejor tómate un descanso». Estas fueron las frases que resonaron en mi interior durante semanas. Tiempo. Querían tiempo, pero no sabía cuánto tiempo tenía, o si aún había tiempo para mí. Los demás reclusos se reían entre dientes cuando lloraba por las noches. Decían que las ancianas siempre eran olvidadas, que los niños se mudaban cuando había problemas, que nadie carga con el dolor ajeno por mucho tiempo. Al principio no lo creía, pero con el paso de las semanas empecé a darme cuenta de que era cierto. Mis nietos, que antes me enviaban notas dibujadas con lápices de colores, ahora ni siquiera sabían dónde estaba. Mis vecinos corrieron las cortinas.
La iglesia donde serví durante décadas ni siquiera mencionó mi nombre en las intenciones de la misa. Dejé de existir. Con el paso de los meses, mi cuerpo empezó a fallar. Tenía fiebre, dolor de espalda y una infección que casi me mata. Pero peor que eso era el silencio. Un silencio que no solo venía de afuera, sino que comenzaba a crecer dentro de mí. Porque cuando nadie escucha, empezamos a dudar de si aún tenemos algo que decir. Hablaba con Dios todas las noches, no para pedir nada, sino para recordar que alguien seguía escuchando. Y, sin embargo, a veces sentía que ni siquiera Él tenía la fuerza para escucharme. El tiempo en prisión es diferente. No se trata de contar días, se trata de pérdidas. Cada semana una mujer salía. Cada mes llegaban malas noticias. Dejé de preguntar sobre el mundo exterior. Dejé de contar los días. Empecé a contar las veces que alguien decía mi nombre. Eran pocas. La mayoría simplemente me llamaba la anciana de la foto. Algunos incluso creían que era culpable. Decían que nadie va a la cárcel por nada, que todos tenemos un lado oscuro. Intenté explicarles, pero nadie quería oír otra historia de inocencia. Al fin y al cabo, todos allí afirmaban ser inocentes, incluso con las manos manchadas. Una noche recibí una carta. Era de mi hija mayor. Una nota corta y mal escrita, que solo decía que estaba cansada, que ya no soportaba las miradas de los vecinos y que por ahora era mejor fingir que no existía. Metí esa hoja doblada en mi Biblia entre las páginas del Salmo 88, el que habla del alma que clama en la oscuridad. Leía ese pasaje todos los días, como si fuera lo único que me mantenía en pie, el único hilo invisible que me mantenía con esperanza. Los años pasaron así, lentamente, uno tras otro. El dolor se arraigaba en mi cuerpo. La soledad se convertía en el sostén de mi corazón. Y aún así, algo dentro de mí no moría. Algo que insistía en continuar. Eso me decía, incluso en los peores días, que un día, por lejano que fuera, la verdad saldría a la luz. Que alguien, en algún lugar, aún se preocuparía por saber qué había pasado realmente. Pero esa llama, por pequeña que fuera, sería puesta a prueba, porque lo que estaba por venir no era alivio. Era la segunda injusticia, saber que la verdad había sido descubierta y, sin embargo, enterrada. Ya lo había perdido casi todo cuando llegó la noticia. Estaba sentado en el patio de la prisión, bajo un árbol seco, observando las hojas que ya no caían, como si incluso la naturaleza hubiera dejado de hacer su trabajo en ese lugar. Un empleado de administración me llamó y me entregó un sobre con sello y mi nombre mal escrito. Lo abrí con manos temblorosas, sin esperanza de buenas noticias, porque en mi interior las buenas noticias parecían inexistentes. Pero ese día, algo diferente estaba a punto de suceder. Era un informe oficial, un documento adjunto a un nuevo caso que involucraba al agente de policía Alonso Díaz, el mismo cuya muerte me arruinó la vida. El documento indicaba que lo estaban investigando por corrupción dentro de la policía y que existían vínculos directos entre él y un grupo criminal de otra ciudad. Además, el informe demostraba que el día de la festividad religiosa ya había sido vigilado por otros agentes y que el maletín que portaba en ese momento contenía pruebas contra sus compañeros. En otras palabras, el hombre con el que aparecía sonriendo en la foto había sido objeto de amenazas mucho antes de cruzarse en mi camino. Leí y releí cada línea con el corazón latiéndome con fuerza. El documento dejaba claro que mi participación en el caso era irrelevante y que no había pruebas concretas que vincularan a la señora Mercedes Ramírez con el delito en cuestión. Fue como si de repente se hubiera abierto una luz en una grieta, olvidada. Por primera vez, algo oficial reconocía lo absurdo de mi condena. Lloré allí mismo, abrazada al papel, como si hubiera encontrado mi propia prueba viviente. Pero el alivio duró poco.
cuando el defensor público que me acompañaba interrogó a la fiscalía sobre una posible solicitud de revisión de mi caso, la respuesta fue tajante y fría. Es demasiado tarde. La sentencia ya se ha cumplido a más de la mitad. No hay interés procesal. Interés. Esa fue la palabra utilizada. Como si la verdad necesitara interés para ser escuchada. Como si limpiar el nombre de alguien solo tuviera valor si era conveniente. No lo entendía. ¿Qué más hacía falta? ¿Qué más tenía que demostrar aparte de mi propio dolor? Las demás mujeres de la prisión guardaron silencio cuando les conté. Algunas me abrazaron, otras apartaron la mirada. Creo que muchas vieron en mí un reflejo de su propia historia. La sensación de que, incluso cuando la verdad sale a la luz, no tiene suficiente peso ante el sistema. Allí, quien más grita es el pasado, y el pasado ya me había condenado. Ya había manchado mi nombre, borrado mis ataduras, destruido mi paz. Ningún documento cambiaría eso. Aún así, no me rendí. Empecé a escribir cartas a organizaciones de derechos humanos, a sacerdotes que aún me recordaban, a cualquiera que pudiera interesarme. Pero nadie respondió. El tiempo seguía pasando. La verdad estaba ahí, en manos del Estado, pero el Estado no me escuchaba. Era como si mi sufrimiento fuera invisible, como si mi inocencia tuviera fecha de caducidad, como si no mereciera la reparación que tanto pedía. Y así lo entendí. A veces la verdad sale a la luz, pero llega demasiado tarde. Parece débil, parece muda, y cuando llega, no encuentra a nadie dispuesto a escucharla. Seguí atrapada, incluso con el papel en la mano. Seguí siendo la mujer de la foto, incluso después de que se demostrara que la foto no decía nada, porque cuando se trata de los olvidados, la verdad nunca ha sido una prioridad. Pero aún, con todo esto, aún con el silencio de la justicia y el desprecio de la sociedad, seguía respirando. Seguía soñando con el día en que volvería a las calles, a mi casa, a mi vida. Simplemente no sabía que al salir de la cárcel encontraría un mundo aún más vacío que cuando entré. El día que salí de la cárcel fue el más tranquilo de mi vida. Nadie me esperaba afuera. Ni abrazos, ni flores, ni lágrimas que no fueran mías. La verja de hierro se abrió como quien libera a un animal cansado y salí a pasos cortos, con las manos temblorosas, la mirada perdida en un horizonte que ya no me reconocía. Era libre, decían, pero la libertad no significa nada cuando no hay nadie más con quien compartir el plato, las palabras o el techo. Regresé a Oaxaca con la ayuda de una trabajadora social, quien me encontró una pequeña pensión en el centro de la ciudad. Una habitación húmeda con una cama de hierro y un crucifijo torcido en la pared. Ahí era donde empezaría de nuevo, o al menos donde esperarían. Que fingiera que la vida podía reanudarse como si nada hubiera pasado, excepto que todo había pasado. Yo ya no era la misma, y el mundo tampoco. La gente caminaba más rápido, hablaba más alto, no me miraba a los ojos, y cuando lo hacían, parecían querer leer mi historial criminal en mi frente. Llevaba una cara que incomodaba, un pasado que nadie quería escuchar, porque la injusticia, cuando es vieja, se vuelve molesta. Y a nadie le gusta sentirse culpable por algo que no hizo, mucho menos por algo que permitió que sucediera. Intenté encontrar a mis hijos. El menor se había mudado a otra ciudad. Nadie sabía dónde estaba. El mediano se negó a verme. Y la mayor, con los ojos llenos de dolor reprimido, simplemente me dijo: «Es difícil olvidarlo todo, mamá. La vergüenza aún pesa». Lo entendí. Aunque me dolía, lo entendí, porque cuando el dolor se hace público, no solo duele al que lo sufre, duele a quienes observan, a quienes callaron, a quienes no supieron qué hacer. Así que decidí no insistir. Me alejé. Volví a ser solo un Mercedes. O mejor dicho, volví a ser nadie. Empecé a caminar por las calles temprano, mientras la ciudad aún despertaba. Iba a la plaza de la iglesia,
Me sentaba en el último banco y me quedaba allí, en silencio, viendo pasar a mis viejos amigos apresuradamente, fingiendo no verme. Algunos cruzaban la calle, otros incluso fingían no verme, mirando escaparates imaginarios. Lo entendí. Mi presencia era un recordatorio de lo que no querían recordar. Un cuerpo que decía, sin palabras, que la justicia falla, que la verdad puede ignorarse, que la fe no impide que el mundo sea cruel. Por la noche volvía a mi habitación, encendía una radio vieja solo para escuchar una voz que no era la mía. Cocinaba comidas básicas, leía un poco de la Biblia, escribía cartas que nunca enviaba. Mi rutina se convirtió en un intento de mantener la cordura, de no desaparecer dentro, porque fuera ya había desaparecido hacía mucho tiempo. El Mercedes de antes estaba enterrado, en algún lugar de la prisión, junto con los años que nunca volverían. Pero por mucho que todo en mi interior quisiera rendirse, algo insistía en quedarse. Quizás era la terquedad, quizás la fe, quizás un atisbo de dignidad que nadie podía arrebatarme. Y fue esa pequeña llama, casi extinguida, la que me hizo levantarme un día, mirarme en ese espejo empañado y decir: aún tengo voz. Y aunque el mundo no quiera oírme, hablaré. Porque si la justicia no quería escuchar mi versión, entonces es la vez de mi contaría yo misma. Y ahí lo decidí. Iría hasta el final. Lo contaría todo. Cada detalle, cada herida, cada silencio. Y aunque fuera demasiado tarde para limpiar mi nombre, tal vez no fuera demasiado tarde para tocar a alguien. Pero antes de hablarle al mundo necesitaba comprender qué me había hecho todo esto y qué quedaba de la mujer que una vez creyó en la justicia. Hoy, al mirarme al espejo, ya no veo a la mujer que una vez caminaba por las calles con bolsas llenas de comida y esperanza, equilibrando el peso de la vida con una discreta sonrisa. El reflejo que me devuelve la mirada ya no tiene la ligereza de los días comunes, ni la ingenuidad de quien creía que el bien siempre prevalecería. Lo que veo es un rostro moldeado por años de dolor, esculpido por las injusticias que nadie quiso ver, por las duras palabras que recibí y por las ausencias que nunca sentí satisfechas. Las arrugas que surcan mi piel no solo son producto de la edad, sino también del abandono, del silencio forzado y de los gritos que tuve que tragarme para seguir viva. Veo ojos que han derramado lágrimas que nadie presenció, ojos que vieron crecer a niños desde lejos, que vieron a nietos aprender a caminar sin que yo pudiera tomarles la mano. Son ojos que aprendieron a sonreír, incluso con el alma desangrada por dentro, que fingieron estar bien para no ahuyentar a quienes aún insistían en amarme, incluso desde la distancia. Aprendí, con los años, a guardarme las lágrimas, a ser fuerte cuando lo único que quería era desmoronarme, a soportar las miradas de reojo, los susurros a mis espaldas, la duda que se cernía sobre mí como una sombra que nunca se disipaba. Y mi boca, ¡ay, mi boca!, ha gritado tanto por justicia, por escucha, por verdad. Se ha desgastado intentando explicar lo que nadie jamás quiso oír, hasta que un día se quedó en silencio. Y, en lugar de palabras, nació un silencio que aprendió a hablar con la mirada. Un silencio que decía más que cualquier argumento que cargaba con, más dolor que cualquier lágrima. Ya no soy la misma, no podía serlo. La cárcel me arrebató mucho más que mi libertad física. Me arrebató el derecho a ser recordada con dignidad. Me arrebató mi papel de madre presente, de abuela activa, de mujer con una historia. Incluso después de escapar de los barrotes de hierro, permanecí atrapado durante mucho tiempo, atrapado en los barrotes invisibles del olvido, atrapado en la frialdad de las miradas que me cruzaban por la calle como si fuera una sombra, atrapado en conversaciones que se interrumpían al acercarme, atrapado en una culpa que no era mía, pero que insistía en volver a mí con cada respiro, con cada intento de reconstrucción. No había lugar para un nuevo comienzo cuando el pasado era reescrito por otros,
distorsionado y sellado como verdad absoluta. A menudo, sola por la noche, mirando el techo de mi cuartito, me preguntaba si había valido la pena resistir, si habría sido más fácil simplemente rendirme, dejar que el tiempo me consumiera, silenciar de una vez por todas este deseo de ser escuchada, de ser reconocida como ser humano. Me preguntaba si el silencio no habría sido una opción más fácil. Pero incluso en mis peores días, incluso cuando todo dentro de mí pedía descanso, había una chispa que no se apagaba. Un hilo de una voz interior, quizás la de la niña que una vez fui, llena de sueños y fe, que susurraba: no dejes que borren tu historia, no mueras sin decir tu verdad. Y por eso decidí registrarlo todo. Registrar cada detalle, cada dolor, cada recuerdo. No para victimizarme, sino para resistir. Porque si un día desaparezco, si un día esta casa queda vacía y mi nombre es olvidado para siempre, este testimonio seguirá existiendo. Un recuerdo vivo de la mujer que fui, la mujer que luchó, que cayó, que lloró, pero que nunca se rindió del todo. Dejo mi historia aquí para quien tenga el coraje de escuchar sin juzgar, para quien entienda que detrás de cada rostro marcado hay un pasado que no se ha contado del todo. No busco venganza, no espero una disculpa ni que me devuelvan los años que me robaron. Solo quiero que el mundo sepa que existí, que fui silenciada, humillada, condenada, pero que aún así resistí. Y eso, en sí mismo, es una victoria mayor de lo que muchos imaginan. Porque resistir cuando todo a tu alrededor quiere borrarte es un acto de valentía, es un grito de vida, es una señal de que todavía hay algo en ti que no ha sido destruido, algo que sigue en pie incluso después de la tormenta. Hay miles de mujeres como yo, mujeres que fueron juzgadas antes siquiera de ser escuchadas, mujeres que cargan con culpas que no les pertenecen, que caminan por las calles con el peso de acusaciones injustas sobre sus hombros, intentando empezar de cero con lo poco que les queda. Mujeres que fueron utilizadas, traicionadas, olvidadas, que solo querían vivir en paz, criar a sus hijos, cuidar de sus hogares, y que, por un error del sistema o de la sociedad, fueron arrastradas al fondo del pozo y abandonadas allí, invisibles, desechables, y a menudo culpadas simplemente por ser pobres, por ser viudas, por ser mujeres. Si mi historia puede llegar a una de estas almas perdidas, si puede ser una luz en una noche oscura para alguien que siente lo mismo que yo, entonces quizás, solo quizás, todo este dolor tenga sentido. Quizás Dios, en su sabiduría silenciosa, me permitió pasar por todo esto para que ahora mi voz pueda llegar a quienes más la necesitan. Quizás mi misión nunca fue ser escuchada por todos, sino por quienes realmente necesitaban escucharla. E incluso después de todo, incluso después de años de soledad e injusticia, todavía hay algo que nadie me ha podido arrebatar: el derecho a contar lo que me negaron desde el principio. El derecho a contar mi propia historia, a mi manera, con mis propias palabras, con mis propias emociones. El derecho a no ser borrada, a no ser reducida a una sentencia, a no ser recordada como un error, sino como una mujer que amó, que sufrió, que luchó y que nunca dejó de ser humana, incluso cuando el mundo la deshumanizó. Y si has llegado hasta aquí, escuchando mi voz, sintiendo mi dolor, acompañándome en estos recuerdos, entonces quizás ahora entiendas que esta historia no es solo mía. Pertenece a todas las voces que nunca se han escuchado. Y quizás, solo quizás, seas una de las personas que ayude a evitar que historias como esta se repitan. Si has llegado hasta aquí, probablemente hayas sentido algo parecido a lo que yo sentí: el peso de la injusticia, el silencio que corroe, la sensación de ser borrado sin dejar de respirar. Quizás conoces a alguien que también fue juzgado antes de ser escuchado, alguien que fue condenado sin posibilidad de explicación.
O quizás tú mismo te has sentido invisible, ignorado, tratado como un número en un sistema que elige a quién vale la pena escuchar. Si es así, debes saber que no estás solo. Yo también lo pensé, pero descubrí que hay miles de historias enterradas bajo el polvo de la prisa y la indiferencia. Y si nadie más quiere contarlas, yo lo haré, una por una. Por eso estoy aquí, porque aún hay voces ahogadas en mujeres que, como yo, cargan con un dolor indescriptible. Y si mi historia te conmovió, te indignó o simplemente te hizo darte cuenta de que el mundo es más cruel de lo que parece, entonces te invito a que te quedes conmigo, porque lo que viví no fue un caso aislado. Hay otras Mercedes, otras madres, otras abuelas que lo perdieron todo sin hacer nada. Y necesitas conocer estas historias. Necesitas ver lo que le hicieron a doña Antonia. La acusaron de robo. No porque robara nada, sino porque su nieta apareció con un regalo inexplicable. Su caso dividió a la comunidad, destruyó a una familia entera y terminó de una manera que todavía me da escalofríos. Si pensabas que mi historia era convincente, espera a ver lo que le hicieron. Es una de esas verdades que el mundo insiste en ocultar, pero que nosotros, aquí, en este canal, hemos decidido revelar. Así que, si crees que estas historias merecen ser escuchadas, si quieres formar parte de un movimiento que no silencia el dolor, sino que escucha, acoge y comparte, suscríbete al canal ahora, activa la campanita, deja tu comentario abajo y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad, porque a veces un clic puede hacer mucho más que destruir una vida. También puede restaurar la dignidad de quienes han sido olvidados. Y ahora, prepárense, porque la próxima historia sacudirá aún más todo lo que creen sobre la justicia, la inocencia y los secretos familiares.